pasó mucho para que los creadores idearan un juego aún más sangriento. Doom. 1993 expandiría un mundo virtual que estaba listo para explotar. Doom comenzó con la tecnología. La idea era crear un motor que fuese mucho más genial que Wolfenstein, que tuviese pisos y techos de varios niveles y diferencias de iluminación. En Doom eras un infante espacial que quedó atrapado en el infierno y básicamente luchabas con monstruos y todo tipo de enemigos ocultos. El juego brindó a los jugadores no solo una tasa de cuadros mayor que Wolfenstein 3D, sino más armas y mejores modos de acabar con el mal. Si destruyes a alguien y este solo cae, eso es muy débil, pero si lo haces volar en pedazos de carne que llegan a las paredes, eso es mejor, mientras no sea demasiado. Deseaban hacer los juegos que querían jugar y ni siquiera sabían cuáles eran, pues nadie los había inventado, pero sabían que querían algo diferente a Mario. El juego de disparos en primera persona, la violencia y la increíble maldad en él se convierte en algo catártico para esos chicos. De nuevo, eso les habla en la forma en que el rock and roll les habló a sus padres. Para ellos expresa algo que ellos mismos no pueden expresar, pero que sienten. Los adolescentes de los años 90 aceptaron este nuevo género oscuro de corazón, gastando casi tanto dinero en videojuegos como en películas. Una especie de homenaje a Nirvana y lo que Nirvana le hizo al mundo de la música. Esos primeros juegos de disparos y lo que ocurría en el mundo del PC en los tempranos años 90 tenía ese tipo de espíritu y energía. Realmente fue una especie de rock punk rebelde, de heavy metal, ese gran gruñido desde el subsuelo que no se había escuchado antes. Fue una línea divisoria. Las personas en un lado no lo entendían. No solo no lo entendían, pensaban que era malo. Pensaban que llevaría al fin de la sociedad decente. Puedes ver a Doom como el mayor juego de la generación X. Solo piensa en su nombre. Doom, condena. Es uno de los conceptos más cínicos de la historia. No estoy a favor de cosas de mal gusto en ningún medio. Creo que nuestra sociedad estaría mejor sin ellas. En 1993, el debate sobre la violencia en los videojuegos alcanzó un nivel nacional en Estados Unidos cuando el senador Joseph Lieberman guió una serie de audiencias en el Congreso. The real fear is that there are vulnerable children out there who will be personally affected by these games and begin to think about acting them out. I hope you walk away with one thought today, that if you don't do something about it, we will. Bajo presión gubernamental, la industria lanzó el Comité de Clasificación de Aplicaciones de Entretenimiento en el otoño de 1994. Este comité apareció y dijo, esto es necesario porque los padres alegan que solo por el hecho de ser un videojuego no significa que el pequeño Jimmy deba jugarlo. ¡Ven aquí! Los videojuegos ya no eran solo para niños. En 2002, Japón creó su comité de clasificación, la Organización de Clasificación de Entretenimiento de Computadores, en gran parte como respuesta al creciente erotismo en sus juegos. Pero en Europa adoptaron un sistema de autorregulación. Europa siempre ha sentido que los juegos estadounidenses son muy violentos. Y en Europa eso significa que siempre ha habido reticencia de importadores y fabricantes sobre lo que podemos hacer. Pero los juegos podrían prohibirse en Alemania o Escandinavia por ser violentos. Un evento trágico en la historia estadounidense fue pasto para el debate sobre la violencia en videojuegos. En 1999, Eric Harris y Dylan Klebold le dispararon a 12 de sus compañeros en la secundaria Columbine, en Colorado. Los asesinos luego se dispararon a sí mismos. Ambos eran fanáticos de Doom y lo jugaron sin cesar en las semanas anteriores al tiroteo. Esa fue una horrible tragedia a gran escala. Apareció en la televisión y las personas trataban de entenderlo. Luego, al día siguiente, vimos a la policía salir de las casas de los chicos con una bolsa de plástico y dentro se veía Doom.
Después de esa tragedia pensamos, cielos, es escalofriante que practiquen matando cosas como una especie de broma enfermiza. Así que después de aquellos hechos, las personas combinaron el temor a los juegos con el temor a Columbine y de pronto hubo un pánico generalizado. Encontraron un modo de desensibilizarse que no tenía nada que ver con los videojuegos. Eran a ellos a los que molestaban, eran ellos los que no se sentían comprendidos. Los adolescentes pasan por eso, pero hubo algo especial en ellos, del mismo modo que algunas personas poseen anomalías genéticas. En esa época, ellos pudieron haber sacado de los estantes un gran número de juegos violentos. Quizá utilizaron Doom porque era el mayor y más conocido. Incluso personas que eran activistas de los derechos civiles en los años 60 piensan que este juego es horrible en lugar de verlo como un increíble flujo de expresión. Tal vez sea violento y colérico, pero quizá debamos prestar atención a lo que eso nos dice sobre nuestra cultura en lugar de asumir que es algún tipo de cosa maligna. Los padres ven a un chico en su computador matando cosas una y otra vez sin entender el tipo de juego mental que se desarrolla adentro. Ellos solo ven esa representación física y se asustan. Piensan que entrena a sus hijos para matar, pues también existe esa especie de temor a la propia tecnología. No la entienden y están asustados por el hecho de no hacerlo. Los videojuegos son el nuevo rock and roll, es la nueva cosa mala para ti. En el futuro habrá algo más que será malo para ti y que todos podrán culpar de más muertes. Doom no fue el último juego de disparos en primera persona en crear conmoción. En los años venideros, juegos controversiales aparecieron en todo el mundo. En el Reino Unido, la compañía escocesa Traffic Games exploró el asesinato de John F. Kennedy con la mayor conspiración internacional. En 2004, Traffic lanzó un juego llamado JFK Reloaded, una simulación de los eventos que rodearon la muerte de John F. Kennedy. Con ese juego quisimos crear una oportunidad única para que las personas experimentaran el asesinato, pero desde el punto de vista de Lee Harvey Oswald. Los creadores del juego estudiaron la Comisión Warren, modelando el juego por 10 meses antes de lanzarlo en línea. Creamos un modelo de balística tan cercano como pudimos a la velocidad precisa de esa bala, el viento que soplaba, la velocidad del auto a esa hora del día, y usamos todos esos factores para crear una simulación tan cercana como fuese posible de los eventos reales. El objeto del juego era mostrarte si la representación de la Comisión Warren de cómo pudo haber ocurrido era correcta o no. Pero en realidad es un juego para dispararle a Kennedy en la cabeza. El juego fue popular, pero fue prohibido a causa de las presiones legales ejercidas por la familia Kennedy. Border Patrol es un juego que te coloca en la frontera entre México y Estados Unidos, y el objetivo es dispararle a mexicanos que intentan cruzar ilegalmente. Case Manager le permite al jugador dirigir un campo de concentración nazi, y Super Columbine Massacre RPG le permite ser los asesinos en el tiroteo de la secundaria Columbine. En la superficie estás glorificando a esos dos locos que dispararon en esa escuela. Existe un lado oscuro en la industria de juegos, igual que la industria pornográfica es a la industria del cine. Puedes nadar en ese sumidero si quieres, y no tienes que hacerlo si no. Man, what these game developers won't do for a buck. Postal 2 quizá es el juego más impactante que haya jugado. Es como una película